Cuando es producto escalar, también lo llaman producto punto, porque el resultado me sale un número acá, un número real, por eso se llama producto escalar. Y se llama producto punto porque acá el simbolito que le pones es un punto, o hemos visto que también era un asterisco para no confundirse con lo que es proyección. Cuando se refiere a producto vectorial, le llaman también producto cruz porque acá tiene una cruz, y vectorial porque cuando tú resuelves te sale un vector. Si quieres resolverlo este problema, entonces pones siempre IJK. Esto recuerda que sirve para 3 componentes porque está en 3 dimensiones. Entonces, acá ponemos el vector que te menciona como segunda fila, el tercer, como este de acá en la tercera fila, y aplicas el método de Laplace, que Laplace te dice que cuando tienes una determinante de 3×3 lo puedes pasar a varias de 2×2. Acuérdate que cuando hay determinante de 2×2, entonces se multiplica siempre la diagonal principal, que es el que está inclinado para la izquierda, menos 4×5, y luego le restas, siempre restar en determinantes. Esto no se llama matrices, se llaman determinantes y se pone con barritas. Después acá restas la multiplicación de ellos dos, entonces sería menos 20 menos 6, entonces sería menos 26. Listo. Acá aquí también hacemos lo mismo, me salió 10 menos, y acá me salió menos 1. 10 menos menos 1 es 11. Acá hice lo mismo, 12 menos, el producto de él me salió 4, me salió 8. Entonces él estaba acompañado y menos 26 menos j por 11 más k por 8. Lo coloca de esta manera, queda en su forma canónica, y esto en su forma cartesiana era solo colocar el número que está delante del i, menos 26, menos 11 y 8, y siempre colócale en una coordenada. Eso, un vector en su forma cartesiana, el vector en su forma canónica. Muy bien, entonces ahora en base a esto estamos viendo aquí la diapositiva y cómo calcular la derivada direccional, y aquí nos estamos en este camino. Si n vale 2, entonces el vector tiene que tener 2 componentes, y obviamente esta gradiente tiene acá siempre el f con el vector, pero el vector también tiene que estar con 2 componentes, pues, ¿no? Entonces acá debe ser x, y. Ahora, si estamos con n igual a 3, entonces este x con rayita sería el xyz. Ahí ponemos xyz. Y el vector también tendría que tener 3 componentes. Entonces sería abc. Entonces, si te das cuenta, es la misma fórmula. Lo que pasa es que cuando derives acá, las derivadas parciales van a ser acá solamente no, si te vas acordando, era así, paréntesis, ¿no? Esta partecita, ¿no? Era paréntesis, paréntesis, coma, y acá como era de 2 componentes va a ser, pues, no, la derivada, la función respecto a x, y acá la derivada de la función respecto a y. Eso va a ser la gradiente, así quedamos. En el caso de él es la misma fórmula, solo que va a ser la derivada de la función respecto a x, coma, la derivada de la función respecto a y, coma, la derivada de la función respecto a z. Y esto de acá es el vector que ya te lo van a decir, pues acá, ¿no? ABC. Y el módulo, ya sabes, si tú quieres el módulo del vector, hemos dicho que es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Así obtienes. Si estamos hablando del módulo de b de acá, solamente sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Listo. Eso que está aquí escrito está acá, ¿ves? Mira, módulo de él. Este es producto punto. Cuando es producto punto, lo estamos colocando acá, asterisco, pero tú ya sabes que lo puedes poner como puntito. Y es el primero con el primero más el segundo con el segundo, ¿no? Pues a por m más b por n. Es lo que te están diciendo. Si fueran de 3, ahora el producto punto se puede hacer para los dos, pues, ¿no? Porque es de 3, sería a por m más b por n más c por n, ¿no? Primero con primero más, segundo con segundo más,
tercero con tercero. Así va a ser, ¿ya? Entonces, es casi parecido a ustedes que han visto matrices. ¿Te acuerdas que era matriz fila por columna? Sí, profesora. Es igual, ¿no? ¿Ves? Ya. Ahora vamos a ver un problema. Dicen, determine derivada direccional. Acuérdate que cuando es el D mayúscula es derivada direccional. Justo lo que estamos viendo. Y vamos a hacerlo con la gradiente, porque justo hemos mencionado, pues, ¿no? Para ver un ejemplo sobre eso. Entonces, copias. La fórmula es la gradiente con la multiplicación del vector entre el módulo. Pero este producto debe ser producto punto. O mejor, producto escalar, le dice, ya está. Producto escalar. Ya está. Entonces, ahora, otra cosa que debes saber es que yo dije que se puede poner fx en vez de poner, ¿qué cosa? ¿Esto qué significaba para mí? Derivada parcial. Derivada parcial, ¿ya? Eran sinónimos, ¿te acuerdas? Sí. Y así como eso, podías poner f1, porque este de acá significaba la primera componente. O sea que si yo pongo fy, significa la derivada respecto a y, pero también le puedo poner f, ¿qué cosa? 2. 2. Y si pongo aquí fz, es la derivada respecto a z, pero le puedo poner también ¿qué? F de 3. Ajá. Y si le pongo f1, 2, ¿qué significa esto? F de X. XY. Derivada de derivada parcial. Derivada parcial de X respecto a Y. Derivada parcial de x respecto a y. Así. Uy, ya se me enredaron ya. Derivada parcial de X y Y. Parcial. Ya, por parte, ya voy a borrar esto primero. Esto no es ya, no. F1, 2. Ya, porque si no, no vamos a entender nada del nuevo tema. Ya. Eso, ahora sí díctame. Uno por uno, ¿ya? Primero, ¿quién dice? Hillary, ¿no? Ya, Hillary, a ver, díctame. Derivada parcial de X y derivada parcial de Y. Derivando a esa ¿Dónde misma. lo pongo la derivada? ¿A la derecha de y o a la izquierda? Entre paréntesis, porque sería la derivada. Derivada parcial respecto a Y. ¿Adelante o después? Adelante. ¿Qué dicen todos? ¿Está bien? No. Al revés. No, no, no. Sí está bien. ¿Quién dijo Sí, está no? bien. Sí está bien. ¿Quién dijo no? No te voy a pegar. Si me dices no, no importa, ¿no? Te equivocaste. Si te dices sí, también tienes que estar seguro, pues, ¿no? Ya, acuérdate, está bien. ¿Por qué? Porque siempre es de izquierda a derecha. Entonces lo que tú derivas primero es este. Y este se refiere a x y este número 2 se refiere a y. Entonces lo que tú estás mencionando primero que vas a derivar es el x. Entonces siempre lo más interno es él. O sea que acá debe estar x, está bien. Y luego que tienes ese resultado, al final lo derivas respecto a y. Esto que te sale. Es correcto. Entonces así como has hecho eso, ¿cómo sería? 3-1. Derivada parcial respecto a Z y derivada parcial respecto a X. Claro. ¿Lo entienden todos? ¿Quién dijo Sí. esto? Sí, profesores. Yo, profesora Hilary Chávez. Hillary. Ya, Hillary merece su punto, ¿sí o no? Ya 2 veces ya. Me mandas un correo para acordarme, ¿ya? Ya, entonces, ahora sí. Acuérdate. El primero. Este es el primero. Para mí, él es Z. Para mí, él es X. Entonces yo voy a hacer primero derivado en Z, o sea, este de acá. Lo más interno siempre acá a la derecha. Una vez que ya haces esto, ahora te toca derivar respecto a X. Esta nueva respuesta, que cuánto te saldrá, no sé, depende del problema. Pero la cosa es que al último vas a derivar esto. Una vez que entendieron eso, ¿no? Listo. Entonces, 1, 2. ¿Ya? Aquí todavía no uso esa parte. Pero más adelante sí, por eso que quería que te acuerdes. Ya, entonces acá dice lo más de F1, F2, así simples, ¿no? La derivada respecto a X
Y la otra derivada parcial respecto a y nada más. Esto será esto, pues, ¿no? Nada más. No hay que hacer más cosas. Y esto te lo conoces, ¿sí o no? Entonces vas, buscas la función es esta. Entonces, en vez de poner x y acá vector, pongo que es x, y, pues, ¿no? Ahí está. Vamos a colocar, sería dice es la derivada de la función, pero la función acá es igual a x cuadrado más y cuadrado, no pongo acá es x cuadrado, ya no pongo el f, sino le pongo la función. Y ahí está la derivada de esto respecto a x es 2x. Ya han practicado. La derivada de esto respecto a y, 2y. ¿Ya? Por si acaso lo repito, una nomás. Este nomás. Esto debes saberlo muy bien, ¿ah? Si no, los temas que siguen no vas a entender. Ya. Esto ingresa. Por eso les he hecho practicar tú una separata entera de esto nada más. Ya. Depende de ti si lo has sabido aprovechar. Entonces acá tú dices, vamos a derivar respecto a y. Esto es una constante. Ya. Sí. Acá dice la que vas a derivar respecto a y. Sí a y. Entonces derivamos 2y. Por eso que esta derivada salió 2y. ¿Ves? Así me salió la otra, 2x. Ya. Ahora ya tengo esto. Solamente es cuestión de reemplazar, ¿no? La gradiente es esta de acá. Ahora, eso hay que multiplicarle por este resultado. Pero el vector también ya me lo dan. Si me dan el vector, miren. Acá está el vector. Y si tengo ese vector, ya al toque es su módulo. ¿Cuánto es el módulo de ese vector? Raíz de 13. Claro, 9 más 4, raíz de 13. Ya está. Entonces, lo único que tendrías que hacer es 1 entre raíz de 13 por 2, menos 3. O sea, este estaba acá, ¿sí o no? Si gusta lo dejo ahí por el momento. De ahí lo separo. 2, menos 3. Así. Y después, acá lo multiplicas con la gradiente que me salió esto. Así. Ya está. Ya. Pero lo que pasa es que para que este número pueda ingresar acá, dijimos que no está definido la división. Entonces es lo mismo colocar esto que 1 entre raíz de 13 por 2, menos 3. Es lo mismo, ¿sí o no? Y cosa que él ingresa él, pues, ¿no? Y va a quedar 2 entre raíz de 13 y menos 3 entre raíz de 13. Entonces eso va a ser esta partecita. Ya está. Y bajas 2x, 2y. ¿Y cómo es producto punto? O producto escalar. 2x por 2 raíz de 13 más 2y por menos 3 sobre raíz de 13. Está, muy bien. Nada más. Entonces, acá simplificas, da 4x y acá es menos 6y. Y después con el 4x menos 6 entre raíz de 13 también. Ya, no sé cómo lo dejo, a ver. No me acuerdo. A ver, seguimos. Ah, sí, puse eso. 4x menos 6y sobre raíz de 13. Ajá, porque como eran homogéneos, ya pues lo puse así. Ahora, eso de acá, ¿qué es esto? ¿Qué he hallado yo? Este resultado, ¿qué cosa es? Escalar. Producto Ya. escalar. Escalar. ¿Pero qué derivada es la que has obtenido ahí? Y La derivada direccional La derivada direccional, pues, ¿no? Solamente la derivada direccional, esa es la derivada direccional, punto. Se acabó. Pero ahora, ¿qué quieres hallar? en el punto 1,2. Claro, la derivada direccional en ese punto. Que para ti ese es un vector, pues, ¿no? 1,2 no es un número. Claro, entonces eso tienes que calcular. Pero nosotros no sabemos que hay que reemplazar la fórmula, nada más. Entonces sería 4 por 4x menos 6y. Entonces 4 por 1 menos 6 por 2 entre raíz de 13. ¿Ya está? Entonces la derivada direccional respecto a este vector. La derivada direccional respecto a este vector es este. Esa es la respuesta. Ahora, luego por ahí te doy algunos términos más. Bueno, esto no lo van a aplicar, sino que te lo digo
también para conocimiento, ¿no? Un conocimiento adicional, para que sepan, ¿no? Pero eso no se aplica. Para que el teorema de diferenciabilidad, bueno, para que sea diferenciable, lo único que dice es que estas derivadas, o sea, las derivadas parciales deben ser continuas. Se acabó. Eso te dice el teorema de diferenciabilidad. ¿Cómo sabes si es diferenciable? Si en este caso las dos derivadas parciales son continuas. Si eso se verifica, es diferenciable en una región abierta. Bueno, la diferencial total, diferencial no es lo mismo que derivada. Diferencial es que va a aparecer el d de x. Entonces, ¿qué te dice? Que la diferencial es, ¿qué cosa? Mira, ¿esto cómo se llama? Derivada parcial, ¿sí o no? Derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y. Pero para averiguar la diferencial total dice que es la suma de estas dos, pero le agregas a cada uno el d de x y del y. Entonces acá dice, tengo la función tal, determine la diferencial total asociado a esta función. Lo único que yo voy a hacer es aplicar esta fórmula. Derivada parcial, otra vuelta, derivada parcial de esto. Ya, derivada parcial respecto a x. ¿Cuánto sale esta derivada acá? Respecto a x. 2. 2. Ya. Y por acá, esto de acá es una constante, pues, ¿no? Si estuviera Sí. aparte, sí. Y él no lo pusiste. ¿Sí o no? Por eso que, para que no se confunda, yo lo que les dije es esto. Cuando tú tengas así, mira quién es, x. Entonces todo lo que está acompañando, ponlo como constante. Entonces de esa manera ya no te confundes. Entonces de acá dice 2, pero 2 por el seno de y. ¿Ves? Ya. No es que algunos lo hacen muy rápido y pueden omitir ese error. Ya. Entonces acá también sacas la derivada. Si tú estás viendo que es acá x, entonces ¿quién sería tu constante? A 3y cuadrado. Todo 3y cuadrado. La derivada de x cuadrado, 2x. 2x. Entonces 3y cuadrado por 2x, 6y cuadrado por x, ¿ves? Mejor hazlo así siempre, pon la constante delante. Ya, igualito del otro. Ahora este de acá, de igual forma, bueno, este de acá es el mismo. Respecto a y es este ahora. Igualito, respecto a y, derivada parcial respecto a y, te fijas solamente en este, ¿no? Entonces, ¿cuánto te saldría? Coseno de y. 2x. 2x coseno de y. Ya ves que tú no le estás poniendo la constante. ¿Sí o no? Yo te dije, para que no te confundas, si es y, entonces lo demás le pones como una constante adelante. 2x adelante. Y solamente derivas seno de y. Coseno de y por 2x. ¿Ya? Para la próxima. Lo importante es que en el examen final no se confunda. Ya está. Entonces, luego, ya lo copio los dos. Este es el anterior, ¿no? Copio los dos. Y lo único que tengo que hacer es juntar esto, sumarlo y poner aumentarle el d de x y el d de y. Se acabó. Eso es todo. Copias esto de acá, el acá, le aumentas el d de x más el de acá, d de y. Listo. Eso nomás es ¿no? Cuando tú quieras saber la diferencia total. Bueno, luego les voy a explicar el teorema de la regla de la cadena, que es muy parecido a lo que ustedes hacían, pues, ¿no? En una variable. Entonces, lo único que tú tienes que saber acá es de quién depende. Por ejemplo, yo tengo acá una función que sus componentes están con x y y. Entonces, el f depende de estas variables. Por eso que sale flechita y flechita. Luego tú ves acá un x. Pero este x, ¿de quién depende? De t. De t, pues, ¿no? De t, depende de t. Igual, el y también depende de t, porque es una función, pues. Sino que en vez de f de t le han puesto g de t y h de t porque son otras funciones, ¿no? Estas dos funciones son un par de funciones derivables en su dominio. Bueno, y también tienes que recordar que z es siempre en la imagen, pues, ¿no? Por eso siempre es el de acá, el f de x, y,
que nosotros estamos trabajando con n igual a 2, porque este de acá, el gráfico es en R3, ¿no? Ya lo habíamos repetido. Ya, entonces, si tú haces bien esta partecita, la parte que tú quieras aquí conocer, por ejemplo, yo quiero saber la derivada de la función respecto a t, ya la voy a poder calcular rápido. Simplemente lo único que vas a hacer es mirar con quién empiezas. Tú empiezas con f, entonces vas a poner derivada de f, y el que está al último es él, ¿no? Entonces vas a ver acá ellos dos, el primero arriba y el que está acá abajo. Entonces, derivada de la función respecto a x. Si tú quieres ir de acá para acá, ¿cómo sería? Derivada de x sobre derivada de t. Claro, ¿no? Si quieres ir de acá para acá, Derivada de f respecto a y. Derivada de y. Derivada de de acá para acá. Derivada de y con respecto a t. Ajá, de esta manera. Para que acá está en x, y, pues. En cambio, este x que vamos a ver está solamente en función de t. Bueno, entonces, si yo quiero llegar hasta t, ¿no? Este es lo que yo quería, ¿sí o no? Vamos a borrar para ponerlo más a la izquierda. Yo quiero la derivada de f respecto a t. Entonces yo me puedo ir por este camino para llegar hasta t, ¿sí o no? No puedo ir por este camino. ¿Se nota? Si no, el verde. Puedo ir por este camino. Ahí está. Entonces, tú tienes que ir para acá. Para llegar a t tienes que pasar por x necesariamente. Entonces tienes que ir acá y después tienes que ir por acá. Entonces esto de acá va a ser igual a la derivada de f respecto a x, y luego vas a ir para acá, ¿no? Entonces vas a multiplicar por la derivada de x respecto a t. De vuelta también tienes por aquí, ¿no? La otra opción. Ahora si es que tú quieres pasar por y también, pues, ¿no? Si quieres pasar por y, al final vas a llegar a t, ¿sí o no? Entonces puedes llegar por acá. Entonces ese es el otro camino. Entonces, si es otro camino, pones más. Otro camino. De acá te vas para acá y de acá te vas para acá. Entonces sería la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a t. Listo. Eso es lo que tienes ahí. Ahí está. Entonces, esa es la forma, ¿ves? Esa es la forma. Bueno, ¿y qué pasaría si no está uno de ellos? Si no está este. Si no te daban el dato de y, por ejemplo. Si no te han dado este dato, no te hubieran dado por acá, esto de acá no te hubieran dado, así nomás, supongamos. Entonces lo dejas así, pues, ¿no? Así nomás. Pero acá no podrías hacer otra cosa, pues, ¿no? Entonces depende, pues, ¿no? Si no te dan uno, pues no lo mencionas, nada más. Bueno, aplicando lo que hemos dicho, vamos a hacer la primera forma, que es con la regla de la cadena, pues, ¿no? Que es lo que te estoy enseñando. Y la segunda es que no utilices, sino que reemplaces directo. Bueno, la otra es más fácil, pero yo te enseño las dos para que sepas. Entonces, primero empiezas con f. Y acá ves clarito que el f depende de x y y. Y acá ves que el x depende de t. Es igualito, ¿sí o no? Y este y también depende de t. Así huele lo que explicamos. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula. Entonces yo tengo que hacer cada uno de ellos, ¿te das cuenta? Cada uno de ellos. A ver acá si le he puesto igual o no. Sí, ya. Sí le he puesto minúscula. Claro, porque este de acá sí debe ser así. Ya. Entonces no me confundí el tipier. Bueno, en esta parte que tú estás viendo, yo necesito hacer 4 derivadas.
Ya, entonces ahí sí me voy a demorar bastante, pues cuando es la regla de cadena, pues lo entiendes en una parte, es rápido de notar, pero igual es bastante cálculo. Vas a tener que hacer los 4. Ya, entonces yo empiezo con esta primera, con este de acá nada más. Ese estoy empezando. ¿Qué es esto? Derivada de f, pero ¿la función cuál es? La función es esta, ¿sí o no? Sería x cuadrado más 3y cuadrado. Ahí está. Eso es lo que yo he derivado. Eso es lo que te están diciendo. Entonces sería que ingresa cada uno. Derivada de x cuadrado más derivada de 3y cuadrado, todo respecto a x. Entonces de acá está sencillo, porque si estás derivando x y este es x cuadrado, sería 2x. Pero acá estás derivando x y esto es un número. Cuando es un número solito, ahí es 0. Es un número acompañado con el x, obviamente ese mismo de acá. Ya está. Entonces, normal. Ahí tenemos que es 2x. Bueno, luego voy a calcular el otro. Qué bonito. Ahora aquí estoy calculando esto. Estoy calculando primero las parciales. Ya está. Entonces por acá hacemos de igual forma. Este es derivar la función en términos de y. Entonces acá la función ya lo estoy reemplazando en esta de acá. ¿Está? Ingresa él, sería derivada parcial respecto a y de x cuadrado más derivada parcial respecto al y también, y de la función 3y cuadrado. Entonces como acá tú ves la variable es y. Entonces si la variable es y, entonces esto viene a ser una constante, 0. Acá la variable es y también, bueno, el mismo. Entonces sí se puede derivar rápido, que es 6y. Y ya sales, los dos. Y pues estos dos son más fáciles, ¿no? Eso es más fácil. Obviamente, como derivada de x, el x sería la t, pues. Sería la t. ¿Ves? Donde veas. Lo reemplazo, ¿no? Y en términos de t, pues, ¿no? Está, entonces solamente sería la derivada de la t, pues, ¿no? Esto de acá es. Sí, pues. Por eso que como ese de acá es solamente en r, por eso que le ponen minúscula, pues, ¿no? Porque así le ponían r. En cambio esta de acá es ya para más o dos variables, ¿no? Ya. Entonces por eso que esta minúscula, no vas a pensar por qué es así, por qué es así, ¿no? Porque este de acá es la derivada para 2 a más variables. En cambio esta es la derivada en r. Y ahí te das cuenta, pues la derivada de la t, ¿no? Y entonces sería la derivada de la t, ¿no? Y es conocida eso. Después también nos falta el último, que es la derivada de acá respecto a t. Entonces sería la derivada de coseno de t. Entonces, ¿qué es? Menos n de t. Ya tengo toda la información. Entonces, ¿qué hago? Solamente las copio, pues, ¿no? Y las multiplico. Multiplico estas dos y los uno. Entonces, ahí está, cada uno de ellos. Este es esto, 2x. El de acá es el de a la t. Este es derivada parcial respecto a y. Es el 6y. Y este es el de acá, menos n, no de t. Esto no hay nada más que operar, se junta nomás. Este menos pasa adelante. Acuérdate de siempre los signos y el números que haya, adelante siempre. Menos 6. Y después quedó acá y seno de t nada más. Pero no lo dejes así nada, ¿no? Lo hace que hagas todo y lo dejes así. No lo dejes así. ¿Por qué? Porque acá todavía se supone que debes de quedar en términos de t. Entonces el x y el y está estorbando. Entonces, como tú sabes, el x estaba en la diapositiva anterior, que era e a la t, acá lo estoy volviendo a copiar. Y el y era coseno de t, entonces lo reemplazas. Entonces sería 2, en vez de x pones e a la t por e a la t menos 6y, pero y vale coseno de t y bajas el seno de t. E a la t por e a la t, ¿cuánto sale? E a la 2t. Vale, y entonces 2 por e a la 2t menos 6 coseno de t seno de t. Pero esto de acá lo puedes ya terminar. Si tú estás en un examen, esta es tu respuesta y ahí tienes todos tus puntos. Pero si alguien más quiere hacer, pues, ¿no? 2e a la 2t menos, yo puedo separar el 3 con 2
¿Y a qué es igual esto? Seno del doble. Ah, el seno del doble. El seno de 2t. 3 por seno de 2t, 2e y acá se baja nomás. Y ya está. Hasta ahí nomás. Esa sería la respuesta. ¿Te das cuenta? Y ya está. Ahí está la formulita para que te acuerdes. Algunos lo van a dejar hasta acá, otros lo van a dejar hasta acá. Los dos igual se validan. Es correcto, pues, ¿no? Y ese de ahí es darle la forma, nada más. Bueno, el anterior es la forma de la cadena, todo lo que te dije, pero la forma más rápida, de hecho, es que tú reemplaces. Si tú ves que te dan X y Y, mejor reemplazas, pues, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en vez de X le pones E a la T, en vez de Y le pones coseno de T. Y ya, pues, entonces ahora esto es E a la 2T, este es coseno al cuadrado de T. Una vez que ya tienes listo, entonces empiezas a sacar la derivada, pues, ¿no? Y sale de frente porque tú querías la derivada de función en términos de t y todo está con t. Sí se puede hacer, pues, ¿no? Entonces esto de acá sería la derivada de e a la 2t. ¿Cuánto es la derivada de e a la 2t? E a la 2t. 2 por E a la 2t. Muy bien, Nayeli, 2 por e a la 2t. Ya está. Y la derivada de esto, aunque es igual esto. Eso sí no es tan rápido. A ver, ¿cuánto sale? ¿Quién lo dice? Menos 6 6 por por seno de 100. t por seno de t. Ujú. 6 coseno de t por seno, menos seno de t. Menos 6 coseno de t por seno de t. Ah, puede ser, ¿no? Entonces, lo puedes pasar, pues, ¿no? Utilizar las identidades trigonométricas. Podría ser, ¿no? Si le pones coseno al cuadrado de t, lo mismo que 1 menos seno al cuadrado de t, puedes escribirlo, ¿no? Y después eso. O si no, utilizar también, a que es igual, de repente, el coseno del doble. O también eso tenía una formulita que usamos en trigonometría, ¿no? Eso cuestión ya de derivar, pues, ¿no? Utilizas cualquier método de derivación, porque es de derivación, y llegas a la respuesta. Muy bien, entonces se supone que tiene que salirte esto, ¿no? Lo verificas. La otra parte es el teorema de la regla de cadena del caso 2, cuando es un poquito más de datos, porque acá ya no es como el anterior, donde la última dependía de una variable, sino que estas todas dependen de dos variables. ¿Por qué? Si yo tengo acá, me doy cuenta que empiezo con f, siempre. Pongo por acá, f. A ver, acá sería f. Y por acá, tú ves quién está dentro de f. Está u y está v. Si te das cuenta, este u ya no es un g de t, de una variable, sino de dos variables. Entonces, este a la vez depende de dos variables más, que es x y que es y. Y este de acá también depende de dos variables, que es x y que es y. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo quisiera por acá la derivada de la función respecto a x, entonces yo me puedo ir de aquí hasta acá, ¿cierto? Pero también me podría ir de aquí para acá, porque también llegaría a x. ¿Te das cuenta? Entonces por eso de igual manera va a ser, a ver, si es de acá para acá, el primerito va a ser primero, ¿quién está primero? F. Entonces acá derivada de f. Lo voy a resaltar ya, pues está escrito. Ahí está, lo ven, ¿no? Primero este sobre él, la derivada de él. Este es el de acá, del camino de aquí para acá. Del camino de acá para acá, entonces sería la derivada de acá, parcial también, de u respecto al último, la de la derecha, x. Ya, entonces de aquí o puedes ir por acá, ¿no? Entonces más. Bueno, acá hacemos lo mismo. Este es primero y este es segundo. Entonces él mencionamos primero arriba. Ahí también. Derivada de f respecto a v. Derivada de v. Y después de v a x.
Entonces derivada de v respecto a x. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, ese es uno para solamente llegar al respecto a x. Ahora yo quiero la función respecto a y. Ya, o sea, de color verde. Tenemos... para que no sea garabateado. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Ya, entonces ahora yo quiero de f hasta y. Entonces tengo que ir a por acá, ¿sí o no? De f hasta llegar a y. Y por acá. De f hasta llegar a y. Y entonces empezamos por el. Primero es f y después u. Entonces f arriba, u abajo. Derivada. Después u y y te dice de u a y. Primero u arriba, y abajo. Derivada de u, derivada de y. ¿Ves? Derivada de u respecto a y. Ahora para esto. Este es un camino o esta es la otra forma. Bueno, de acá f primero y después v. Entonces, la derivada de f respecto a u. Derivada parcial. Y después de v a y. Entonces la derivada de v respecto a y. Ahí está, ¿no? Entonces, listo. De esa manera puedes calcular. Eso es lo que yo te he dicho. Ahí está todo lo que yo escribí. Ahí está el ejemplo. Entonces, tenemos por acá f depende de xy. X, ¿de quién depende? De S y T. S y T. S y t. Y y también depende de s y t. Entonces ya podemos hacer, ¿no? Si yo quiero, mira lo que te piden. La derivada de f en función de s. Entonces tengo que llegar hasta acá. Entonces sería derivada de f entre derivada de x después de acá para acá por derivada de x respecto a la derivada de s. Pero esa no es la única forma de llegar de f a s, ¿no? También puedes llegar de f a s por acá. Entonces sería más la derivada de f respecto a y, ¿no? Y después de y a s. La derivada de y respecto a s. Y así te sale. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Profesora. Sí, profesor. Ya está. Entonces, así como he hecho esto, igualito, si es derivada de f respecto a t, lo mismo. Haces de acá para acá, más el por el, ¿no? La casa de esta derivada parcial por esta derivada parcial, más esta derivada parcial por esta derivada parcial, porque ya es a t. Ya. Eso es lo que está acá escrito. Ya, pues ahí es cuestión de los 4, derivar los 4, ya tú lo practicas. Ahí va a estar la diapositiva, ¿no? Solamente voy a dar rápido las respuestas para que ustedes lo verifiquen. Entonces estamos haciendo esta primero. Entonces ya sabes, en vez de f le copias, esta es la fórmula. X cuadrado más y cuadrado. Entonces esa la copias acá. Si estás derivando respecto a x, entonces derivas para él y después derivas para él. Pero la derivada de él, esto de acá es 2x y de él pues es una constante, así que acá me va a salir 2x. Después también haces para el otro, ¿no? A ver, ahí están 2x, este de acá es él, este de acá es él y este de acá es él. Verificamos a ver si este de acá sabía que salía 2x. Ahora este de acá. Está diciendo la derivada de x respecto a s. Entonces buscas a x, acá está x. Acá está x, es x. Entonces en vez de acá poner derivada de x, pones derivada de s más 1 entre t, porque ahí está x. Respecto a s, así le pones. Y ya está. Entonces, si acá te están diciendo que la variable es s, significa que ¿cuál es la constante? 1 sobre T. La Ya T. está, 1 entre t, por eso que es 1 sobre t, por la derivada de s, pero la derivada de s más 1 es solamente 1, pues, ¿no? Por eso es que queda 1 entre t por 1, 1 entre t. Ya está resuelto esto. Es este, ¿no?
Ahora este de acá. De vuelta, este es más sencillo, ¿no? La derivada de f respecto a y. F es la función que está acá, x cuadrado más y cuadrado, entonces tú derivas respecto a y. Entonces esto de acá es una constante, 0. Y esto es 2y. 2y. Así que ya estamos en este de acá. Y el último. El último te dice la derivada de y respecto a s. Pero y, ¿quién es? Y es t más 1 entre s. Ahí lo copias. Y de ahí deriva respecto a s. Entonces, si esa es la variable, ¿quién es la constante? Esto de acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Este de acá sería t más 1, lo pones adelante y lo único que vas a derivar es 1 entre s. Pero ya tú sabes que 1 entre s es s a la menos 1. Y la derivada de esto es bajar el menos y esto se disminuye en 1, ¿no? S a la menos 2 por t más 1. Pero s a la menos 2 es lo mismo que 1 entre s cuadrado, ¿sí o no? T más 1 es cuestión de derivar, por lo que te digo. Menos 1 entre s cuadrado. 1 para hacerte recordar. Menos t más 1 entre s cuadrado. Es cuestión de derivar, chicos. Tienes que practicar su derivada, ¿no? Tienes que saber derivar, si no después te pierdes. Ya, una vez que tengas esto, los resultados, ya pues lo pones y acuérdate que se multiplican dos de ellos, y se suman, ¿no? Ya está. Ahí está, por ahí. Ahí está. Sería esto, ¿no? El por él. Pero es que salió negativo, por eso que se convirtió en menos. Si no hubiera sido más. Y ya te sale esto. Lo han juntado más. Esto que está acá es esto. Ya, ahí tienes. Antes de la misma diapositiva. Me he confundido, he puesto doble, creo. Vamos a borrar, ¿eh? Creo que es esta, ¿no? Bueno, ya no importa, ahí dámelo. Ya, bueno, entonces al final yo voy a hacer el problema de aplicación para recordar, pues, ¿no? Un poquito sobre la gradiente. Te había dicho que cuando te hablan de que en qué dirección crece más rápidamente, todo ello, y ya tienes que calcular la gradiente, pues, ¿no? Y bueno, si tú quieres ver dónde crece lo más rápido posible, pues la gradiente se evalúa siempre en un punto. Y para saber la tasa máxima te dije que también la gradiente se evalúa en un punto, pero acá le sacas el módulo. Ya, esa es teoría. Entonces acá te está diciendo, se sabe que la temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica de esta función que le llaman función T, que es igual a 20 menos 4x cuadrado menos y cuadrado, donde x y y se miden en centímetros. ¿En qué dirección crece más rápidamente la temperatura? En el punto 2, menos 3. ¿Ya? ¿Y cuál es el ritmo de crecimiento? Conocer el ritmo es lo mismo que aplicar la tasa máxima de crecimiento. O sea que es esto. Por eso que te he puesto lo mismo, capturé que hemos hecho en la teoría. Y por acá, bueno, ya vamos a copiar. Solamente sería que esto de aquí, ¿cómo es lo que te piden? La gradiente de la función evaluada en el vector, que es el vector que te está diciendo, 2, menos 3. Primero tienes que hacer la gradiente de la función evaluado en esta parte que es el x, pues, ¿no? Que es un vector cualquiera. Entonces esto se representa, habíamos dicho, como t1, t2, o no. ¿Hemos dicho eso o no? ¿O no me vas a decir que no, profesora, porque me enseñó con f1, f2, ya me quedé con eso? No creo, ¿no? Porque se supone que si acá la función es esta, mira, sino que le han cambiado la letra t, pues, ¿no? Y por eso que ahora tú pones así, pues, ¿no? Pero es lo mismo que te enseñamos, ¿ya? Entonces ya sabes que esto de acá, ¿qué significa? La derivada parcial. Entonces la derivada de t respecto a x. La derivada de t respecto a y es t2.
Bueno, entonces como la fórmula era 20 menos 4x cuadrado menos y cuadrado, derivas respecto a x, derivas respecto a y te salen estos resultados. Pero como te dicen que lo evalúes en el vector 2 menos 3, entonces lo reemplazamos. Este de acá, acuérdate que cuando yo siempre le pongo una rayita, tienes que ver la función. La función estaba con x, y era igual a 20 menos 4x cuadrado menos y cuadrado, que aquí lo dice, ¿no? Entonces inmediatamente si tú ves que la f tiene acá dos variables, entonces esto es un x, y, sino que acá haya sido reemplazado por el punto 2, menos 3, porque dice que el vector que vas a considerar es el 2 menos 3. Resuelves esto y me sale menos 16,6. Entonces ya tú sabes que esto será donde crece más rápido. ¿En qué dirección? ¿No? Acá dice, crece más rápido en la dirección del vector menos 16,6. ¿No? Entonces acá aparentemente, bueno, va a estar en R3, pero por ahí vas a tener que dibujar pues dónde estará el vector. Porque en R3 ya te enseñamos que es diferente dibujar a R2, pues, ¿no? Si consideraras que hubiera sido en R2, ya tú sabes, más fácil sería, porque sería menos 16 por acá, y no, por acá estaría desde el eje X, Y, sería menos 16 por acá y más o menos 6 por acá. Entonces el vector estaría por acá. Entonces ahí te están diciendo que crece más rápido en la dirección de este vector. Ahí dirías. Bueno, acá también pues dibujas dónde estaría y ya pues, ¿no? Si te darían en R3, pero el vector te salió acá en R2. Así que normal. Entonces, ahora te están preguntando en la B el ritmo de crecimiento, que te dije que es lo mismo que la tasa, pues, ¿no? Entonces aquí lo único que voy a aumentar es el módulo de ese vector, que es el que está acá, ¿no? Que es de este resultado. Bueno, entonces acá ustedes sabían ya cuánto me salía menos 16,6, simplemente es sacar la raíz cuadrada de menos 16 al cuadrado más 6 cuadrado. Ya está, entonces lo copias y acá me sale 256 más 36. Lo resuelves y me sale este resultado. Bueno, ese resultado lo vas a colocar en la calculadora, como dice aproximadamente, entonces tú también respondes de esa manera. El ritmo de crecimiento de la temperatura aproximadamente es de 17,08. Ya, muy bien chicos, entonces de esta parte nos va a servir bastante para lo que vamos a hacer ahorita. Ahora esto corresponde al tema de esta semana. Ya, entonces lo que nos dicen es que vamos a hacer optimización de funciones de varias variables, pero en este caso vamos a hablar sobre la optimización de funciones de varias variables sin restricción. Sin restricción es un poco más sencillo, pero sí tiene bastante procedimiento, así que tienes que estar bien atento. Y cuando es con restricción, sí, eso sí es bien pesado. Eso vamos a hacer la otra semana, todo el día lunes un poco, y el martes si nos falta terminar. Por eso que el lunes voy a avanzar, dejo espacio para los que le faltan participar. El martes avanzo y dejo espacio para los que le faltan participar. Y ahí acaba el martes las participaciones, ¿recuerdas? Por eso de preferencia, si hoy día vas a participar, de una vez. No va a ser que te falte el tiempo, porque igual a ser que haga el tema y te deje solamente media hora. Y ahí todos los que puedan, en media hora. Ya. Optimización de funciones de varias variables sin restricción. Dice. Bueno, al último vamos a ver este problema de contexto. ¿Qué necesito saber? Acá te dice, mira, en esta sesión lo que nosotros esperamos para que tú puedas resolver los problemas de optimización, sobre todo estos problemas de optimización son en varias variables, por eso que el tema ya ha sido de funciones de varias variables y todo lo que estamos viendo es en varias variables. Bueno, sin restricciones, claro. Utilizando como herramienta básica una condición necesaria sobre los extremos de una función de varias variables y dos criterios de la matriz hessiana. Entonces vamos a aprender hoy día cómo averiguar dicha matriz hessiana, nada más. Hasta ahí tengo que llegar yo. Para poder llegar a esto, entonces hay que mencionar algunos puntos.
Por ejemplo, que son los extremos absolutos de una función. Eso es fundamental. Después también los extremos relativos. Bueno, esto de aquí ustedes han hecho cuando estaban en R. Sí, eso de ahí más o menos ustedes han hecho. Pero ahora no es tan fácil calcular en varias variables. Necesita de más cosas. Entonces tiene de acuerdo de varias formas, ¿no? Una de las formas es utilizando la matriz hessiana. Es como que yo te diga, ¿sabes qué? El tema del sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, una de las formas es que hagan Gauss-Jordan. Otra de las formas es que hagan Kramer, ¿no? Entonces de ellas, cada uno tiene su estructura, pues, ¿no? Igual. Entonces, para poder calcular los extremos absolutos de una función, los extremos relativos, y para saber cuándo es el punto máximo o el punto mínimo, entonces nosotros necesitamos saber la matriz hessiana. Esta es la más importante para esta primera parte. Y por ahí también tenemos que mencionar cómo es el punto crítico para poder ayudarnos. Entonces, ¿qué necesito saber? Bueno, si quieres entender este tema, necesitas saber derivar. Primero, pues, ¿no? Primero tienes que saber derivar. Antes de esto todavía. Este es requisito. Luego de saber derivar, tienes que saber resolver derivadas parciales. También necesitas la gradiente. Y resolver sistema de ecuaciones lineales y sistema de ecuaciones no lineales. Ya, tienes que saber resolver esto de acá. Si no, no se puede avanzar nada. Entonces, vamos a ir por partes, ¿ya? Si no llegamos a acabar todo, igual lo vamos a realizar. Aunque sí sería bueno de una vez, y más bien la siguiente es reforzar nomás. O sea, acabar y reforzar, no dejarlo para después. Entonces vamos por acá. Primero dice definición de extremos con los puntos críticos. Bueno, te dicen que hay extremos absolutos. Extremos absolutos. Y bueno, después también te van a hablar de los relativos, los extremos relativos. Entonces, antes de hacer esto, vamos a hacer un poquito por acá. Vamos a recordar. Voy a poner acá recordar. Entonces acá vamos a poner y qué cosa era máximo local, todo esto. Bueno, para que se vea más entendible lo voy a hacer en R2. Siempre te hago R2 porque es más entendible que uno lo entienda, ¿no? Porque en esta parte, si lo dibujo en R3 de frente, no se va a ver dónde están los puntos máximos. Y peor, dónde está el máximo relativo. Una curvita. Entonces voy a dibujar por acá cualquier curva. Vamos a poner acá inicio y acá. Voy a poner este intervalo. Ya. Entonces, yo puedo acá decir que hay varios puntos que son máximos. Por ejemplo, acá, ¿no? De esta parte, de este intervalo, esta es la parte más, ¿no? Más alta de cada intervalo. Después de esta parte, esta sería la parte más alta.
acá, esta parte, esta sería la más alta. Y esta parte sería la más alta, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando yo hablo de máximo local, es cuando me refiero al máximo sobre una región nada más. O sea, este de acá lo llamo máximo local. Porque es de acuerdo a un intervalo nada más. Este también sería un máximo local. Este también sería un máximo local. Y este también sería un máximo local. Todo sería un máximo local. Todo lo que ves la parte más arriba de cada uno de esas curvitas. Ya. Entonces, así como hay máximo local, pues también habría mínimo, pues, ¿no? Entonces, esta sería la parte más abajo, pero de esta parte, de esa región, ¿no? De esa región nada más, pues, ¿no? De esta región pequeña, esta es la parte más baja. Este también, este también, este también. De esta parte, esta es la parte más baja, de esta región. Entonces, a estos nosotros los vamos a llamar los mínimos locales. Porque es de una región. Entonces acá podemos ver la función toma valores máximos y valores mínimos, ¿cierto? Ya. Pero hay que tomar pues en cuenta el valor más grande. Y por ejemplo, de todos estos, ¿quién sería el más grande de todos, de todas las regiones? Aquí está a la altura de B. Claro, este de acá. Entonces este de acá, aparte de ser máximo local, recibe otro nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Máximo absoluto. Ya, pero también lo llaman máximo global. Cualquiera de los. ¿Ya? Entonces es lo que está diciendo su compañero. Y así como hay máximo, también sería mínimo, pues, ¿no? De acá, ¿cuál sería el mínimo? Bueno, este ha coincidido, pues, ¿no? Este sería el mínimo. Profesora, sería máximo y mínimo global de ese intervalo, ¿cierto? No, es el mínimo global de todos, pues. Eliges, pues, entre el que está más abajo. Y acá ves quién está más arriba. Entre todos los máximos locales, ¿quién está más arriba? Ah, el más arriba está de acá. Él es el máximo global. Ya de todo. Lo decía porque, o sea, como no se sabe el comportamiento de la función hasta valores infinitos, por eso decía. No, claro, que estamos asumiendo que es de aquí hasta acá nomás, pues, ¿no? Pues yo he puesto un punto de inicio y punto fin. Ahí Estamos está. tomando de acá, nada más. Claro. Ahí sí estaría bien, pues, ¿no? Entonces, todo esto, pues, lo vamos a llevar, pues, al plano tridimensional, pues, ¿no? Ya. Entonces, ahí está. Por acá te dice, tenemos un z, que es el f de x, y, una función definida en una región. Por acá te dice. Y por acá tenemos un punto. Este tenemos que es el elemento. Es un elemento, ¿sí o no? Porque cada vez que le ponemos sub 0 es un punto fijo que para mí va a ser un elemento que vamos a poder reemplazar. Entonces ese pertenece al dominio. Entonces vamos a decir que pues se va a tener que el f evaluado en este de acá, que es el elemento, es un valor máximo absoluto de f en D, o sea en el dominio, siempre y cuando cumpla esto, pues, ¿no? Que acá tenemos la función evaluada en este vector, va a ser menor o igual que f evaluado en ese punto. Pero ahora hablar de esto, de esta situación, ya nosotros cuando ya estamos en la parte más adelante, vamos a hablar también de algunos puntos críticos y eso nos va a ayudar también a complementar este tema. Y de lo que antes podíamos hacerlo más rápido en R, definitivamente tú sabes que en varias variables siempre va a ser un poco más complicado.
Entonces hay algunas situaciones, ahorita vamos a ver sobre los puntos críticos, pero acá nomás te la imagen, todo lo que yo te he hecho, acá está en R, pues, ¿no? En R, pero acá ya está, mira, lo mismo, mira que es un máximo de todo esto, este pues sería el máximo, ¿no? Y acá se bueno que hay varias partes, pero este es lo mayor. Entonces acá le está proyectando, como estamos trabajando acá ya en R3, que nosotros vemos la parte matemática, pero acá te han dado una figurita, ¿no? Para que más o menos sepas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esto de acá? Esto. El entorno. Ya, muy bien, Fernando. Entonces el entorno. Es el entorno. Entonces existe un entorno de P donde la función toma valores menores que en P y pues donde las funciones también van a tomar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en este entorno, vemos por acá, solo que no se nota, vemos por acá, va trazando la altura, y ves que llega a un punto de moradito, ¿sí o no? Y ahí la función va a tomar un menor valor, pues, ¿no? Entonces de igual manera, pues, tienes que trazar todas las alturas, pero acuérdate que ese entorno está siempre ¿en dónde? ¿En dónde se ubicaba el entorno? En el dominio XY. En el dominio siempre, muy bien, en X y en Y. Ya está, muy bien. Entonces de acá se proyectaba siempre, pues, ¿no? Y ahí estaba la superficie. Ya está. Entonces de todos estos, te dicen que justo el que esté por acá va a llegar a darte el punto máximo, el que está en el centro. Por eso que te decía, tomas un punto que estaba acá, un punto fijo. ¿Te acuerdas? A sub 0, B sub 0 que te decía. Ya está. Eso es lo que te está diciendo a nivel geométrico, ¿no? Y bueno, esta es la parte de extremos relativos. Igualito vamos a generalizar esta parte. Y vamos a ver acá el dibujito. Y acá pues sería lo mismo pues que está acá, mira. Lo mismo que está acá. Solamente que esto es máximo, ¿sí o no? El máximo es el mayor. Entonces acá pues lo que vamos a ver es que hay valores que sí pues corresponde a máximo, porque acá hay más curvas en lo que no se ve. Si tú ves la parte de la capa nomás, pues no ves lo que está pasando acá adentro. Entonces cuando lo mueves ya pues puedes visualizar. Entonces no es tan visible así como está, pues, ¿no? Así como está no se ve tan visible, pero ahí ahora sí lo ves más visible. Entonces en este de acá, porque ya no se ve solo la capa, no se ve lo que está ahí, en todo. Pero imagínate dibujar esto. ¿Cómo voy a dibujar esto en un cuaderno? Eso además lo hace un programa. Por eso es que nosotros hacemos la parte matemática, si no todas las figuras tendría que hacerlo así. Ya, entonces acá hay situación geométrica, se dan cuenta que este es el máximo absoluto. Pero este de acá es la parte de arriba también, ¿sí o no? Es la parte de arriba. Esta es la parte de arriba también. Entonces esto de acá, que antes pues lo estaba llamando como máximo local, pues ahora le están dando el nombre de máximos relativos. ¿Se entiende? Entonces era el máximo local que te estaba diciendo yo. Pero ahora le llaman máximos relativos. Y acá también, pues no, el que te decía el máximo global. Entonces ahora es el máximo absoluto. Pero acá ya estás viendo que esto es en R3, ¿no? Entonces ahí vemos lo que estamos arriba, el máximo absoluto, porque hay varios que están arriba. Igual por acá también vemos a lo más abajo, ¿no? Te das cuenta de toda la figura, esto va a ser el mínimo absoluto o el mínimo global. Y esto, así como él, hay varios mínimos relativos, ¿no? Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres. Bueno, acá yo veo que hay este y este nomás, a simple vista. Entonces los dos serían mínimos relativos, pero entre ellos el mínimo absoluto sería él nomás, porque está más abajo. Y él es el mínimo relativo. Claro. O si lo quieres llamar así, el mínimo local en R2, ¿no? Ahí se ve la grafiquita. Bueno, después acá te hablan del teorema de Weierstrass, que bueno, eso no lo voy a mencionar, no lo voy a usar mucho, por no decirte casi nada, solamente es para que tú sepas
que si tienes acá una función XY, una función continua es un subconjunto del dominio de R2, porque él toma solamente para el dominio en R2 siempre, ¿no? XY, como lo conocemos. Entonces, en esta parte dice que es el acotado que contiene a su frontera. Bueno, de esta parte podemos rescatar la frontera, ¿no? Tú tienes así un entorno. ¿Y cuál era la frontera? Las líneas punteadas. Ajá, las líneas punteadas de la frontera. Que contiene a su frontera, dice. Ah, ya, bueno. Claro, porque es un conjunto del dominio. Está acá, que contiene a su frontera. Ahí está el dominio. Entonces, la función f de x tiene siempre un máximo y un mínimo, es lo que te dice en D. Cada uno de los conceptos que se están estudiando en este punto para funciones de 2 variables es extendible a funciones de 3 variables. Entonces, es decir, para funciones que tengan que ver esto, ¿no? Así como yo he puesto de fx, y, entonces también puede ser para fx, y, pero yo te había dicho que esto sí no se puede dibujar, solamente esto. Y ahora sí lo que nos interesa, los puntos críticos. Dice, sea esta función una función definida de una región D y sea pues este punto fijo que pertenece al dominio, diremos que dicho punto que te está mencionando acá es un punto crítico. Sí, solo si se verifica alguna de las siguientes condiciones. Puede ser cualquiera. Ahora, ustedes cuando hacían el tema de puntos críticos, habían problemas que al parecer, ¿cómo hacían ustedes para saber punto crítico en R? A ver si se acuerdan, porque de repente no han mencionado, no han visto, no sé. A ver, menciónenme. ¿Qué cosa hacían? Se igualaba a 0 para saber ¿Ya? ¿Qué igualabas a 0? la, la función, la derivada, ¿no? La Ah, la primera derivada. Ya, muy bien, Fernando. Fernando dando la cara por el salón hoy día, ¿no? También. ¿Le damos un punto o no le damos un punto? ¿Qué dice el público? Dale su punto, ¿no? El público dice que sí. Y me mandas otro correo, Fernando. Lleva 2 puntos con la PC ya. Lo iba a subir, ojalá que no suba 20, ya me asusto, ya lo bajo. Vamos a ver entonces. Por eso las personas que están participando no una sola vez, pues no a cada rato. Tampoco no piensen que, uy, ¿cuánto le lleva de x cuadrado? Me dicen 2x, porque eso era mi punto. Imagínate, ¿no? Pues ya no saca 20. Ya, entonces, bueno. Eso se puede hacer, pues, ¿no? Cuando ustedes hacían puntos críticos en R, nosotros decíamos, bueno, en R2, nosotros que decíamos era de que la derivada de esa función lo igualabas a 0 y encontrabas los puntos críticos. Y ya está. Aunque, ¿sabes qué? No es solo eso. Es una nada más para encontrar los puntos críticos. Entonces, no sé si subirle o bajarle. De repente que su profesor le enseñó así. Es que depende del profesor que te haya enseñado también, ¿no? ¿Quién te enseñaron o tú viste por internet? bueno, me enseñaron el primer ciclo, el profesor Suazo. Ah, ya. Pero le faltó argumentar más. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si yo te digo esto? A ver, una diferente. Voy a poner acá. ¿Qué pasó? Ya está. Mira, ¿qué pasaría si yo te pongo así? Mira. Y te digo si tiene punto crítico. ¿Qué dirías? No hay forma de igualar a 0, ¿no? La indefinida, profesor, ¿no? ¿Al infinito? Ya, yo derivo. ¿Cuánto me sale la derivada de esta? Uno Uno sobre entre Uno entre x menos 1. Ya. Y lo tienes que igualar a 0. Y acá es algo absurdo, ¿no? Al Entonces, infinito.
Si yo tomaría lo que estamos considerando que con esto solamente se agregan puntos críticos, yo diría que no sale, pues, ¿no? Pero la respuesta acá es que sí. Un punto crítico, por ejemplo, puede ser 1, lo que sería una asíntota. Y entonces ahí nos enfrentamos a un problema, pues, ¿no? Porque no solamente es eso. También te dijeron que donde no está definido en este x igual a 1, acá genera una asíntota, por ejemplo, eso también viene a ser forma de parte de, ¿no?, un punto crítico. Eso que te han dicho, eso deberían decirme completo. O sea, era lo anterior, y si no sale con eso, fijarte si por ahí puedes encontrar. Ya, eso que has hecho es esto. Es que lo que tú me has dicho es la número 2, ¿no? Que cuando tú, esta es la derivada, ¿no? Y te sale igual a 0. Entonces, ese punto es el que tú has aprendido. Este de acá es punto crítico, por si acaso. Sí, sí. Este es punto crítico, ¿ya? Entonces, por eso dice, los puntos críticos se dan si se verifica alguna de las siguientes condiciones. Por eso que esta es una de las condiciones. Pero si no sale, no te puedes conformar con eso. Y peor si estás en varias variables. Entonces en varias variables no vas a estar haciendo solo eso. Entonces en varias variables, para averiguar los puntos críticos, vas a tener que ver cualquiera de estas 3 posibilidades. Ya, entonces este es punto crítico. Este es punto, todos son puntos críticos. Pero le llaman punto frontera, porque acá tú tienes el entorno. Esto sería como la asíntota, ¿no? Y tú justo escoges un punto que está acá, en la asíntota. Es lo mismo que te he dicho yo, ¿no? El x igual a 1 es un punto crítico, te dije. Y acá actúa lo mismo, pero como estás hablando de entorno, estás hablando, mira, él es un punto cualquiera, que es este punto. Está ubicado en el borde de la región D. Este es el D. El borde es este. Entonces a esto le llaman punto frontera, ¿sí o no? Por eso que en vez de punto crítico le ponen nombre de punto frontera. Entonces si tú encuentras un punto frontera, ese es el punto crítico. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Y cómo se sabe que ese punto está en la frontera, profesora? Ah, no, pues tú lo vas a averiguar, pues, ¿no? Porque te lo van a dar de datos, seguro, algo te van a decir. Simplemente es para que tú guardes esa idea de lo que te había dicho con la asíntota, que es algo final, un punto que no se toma, ¿sí o no? Pero que para ti viene a ser tu punto crítico. Y que si ahora lo estamos viendo en varias variables, sería para que tú busques una relación. Eso nada más tienes que... Por lo que estamos dando a entender es la relación, nada más. O sea, lo que nosotros más vamos a usar, pues, va a ser esto de acá o esto de acá, ¿no? Por ejemplo, acá la derivada, cuando no existe, o también acá vemos en cualquiera de las derivadas parciales respecto al punto, entonces ya encontramos que es un punto crítico, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver en algunos problemas, para que sea mejor eso. Bueno, acá la situación geométrica te la he puesto por si acaso, ¿no? No te voy a tomar nada de situaciones geométricas, solo para que... un adicional, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, esto de acá de esta parte es el dominio, ¿no? Y pues por acá el punto frontera está por el borde, no está por acá, por ejemplo aquí, este es el entorno, el punto frontera está por acá. Entonces este punto frontera forma parte del punto crítico también, la que está diciendo acá. Bien, esa es la parte geométrica, es un adicional. Por fin está la matriz hessiana. Y acá sí vamos a trabajar bastante. Y vamos a utilizar todo lo que te dije. Ahora sí. Dice, sea el z, que es la función evaluada en x, y, y por ahí te dicen que es de clase C. Y bueno, en este caso al cuadrado, todavía te dicen c cuadrado, ¿no? Ya, entonces en esta parte nosotros cuando decimos de clase c cuadrado significa que las derivadas son de segundo orden, las que vas a tomar.
Y bueno, que como vamos a tomar la de segundo orden, tienes que saber que tienen que ser continuas, pues, ¿no? Eso se refiere con clase C2. En alguna región abierta de la matriz hessiana tiene este formato. Bueno, pero para entender esto, entonces era bueno que te recuerde, ¿no? Qué cosa significaba, por ejemplo, F12, por ejemplo, F31. Esas cuestiones que te había dicho, aquí las vas a usar. Bueno, empezamos entonces. En forma práctica, lo primero que tienes que saber en un problema que te coloquen es que yo voy a aquí ver mi función, cuántas variables tiene. Si por ejemplo ves que esta función tiene dos variables, entonces la matriz hessiana va a tener un orden de 2 por 2. Si te piden que tengas tres variables, entonces mi matriz hessiana va a ser de 3 por 3 y así sucesivamente. Ahora, yo no voy a usar todas, yo solamente voy a usar estas dos en los problemas, solo estas dos, porque nosotros estamos enseñando con n igual a 2 y con n igual a 3, ¿te acuerdas? Entonces no te voy a poner más, solo estas dos. Y con estas pues vas a tener, pues, por ejemplo, que calcular cada una de ellas. Por ejemplo, 1, 1 me dijiste que era como XX, ¿no? Si tienes 1, 2, entonces XY. Si tienes 1, 3, es XZ. Acuérdate que el 1 representa porque es la primera componente. El 2 representa Y porque es la segunda componente. Y el 3 representa Z porque es la tercera componente. Ya, hasta ahí. ¿Estamos bien esta parte? Para continuar, a ver. Esta partecita, ¿estamos bien? ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, profesora. ¿Qué dicen los demás? Sí, profesora. Sí, profesora. Van tres y los demás están desmayados, o por favor. Jericho y yo respondan, decimos sí, chicos. profesora. Ah, ya, Sí, estamos sí, bien. Profesora. Con Jericho ya somos bastante bien. Ah, ya, para que no haya tantos, sí. Ya, entonces, ya entendimos esta partecita. Ahora dice, los valores propios, me dicen por acá, ya, de esta matriz. Pero la matriz hessiana era el H de f de x. ¿Y cómo obtengo esto? Acá los valores propios de h del vector b ahora son los números lambda. ¿Y cómo se obtiene ese lambda? Se obtiene con una ecuación. ¿Y cuál es dicha ecuación? Esta. Es la determinante. De esto que está acá, le restas el lambda por la i. Ese i, ¿qué cosa es? Es una matriz. Inversa. No. ¿Alguien se acuerda? Bueno, yo nunca les dije, pero las personas que me dijeron que han visto matrices, ¿no se acuerdan? Porque yo me acuerdo que una vez le pregunté, ¿quiénes han visto matrices? Y me dijeron como 6 personas, así, me dijeron que habían visto matrices. Y voy a tener que comprar mi libro, porque justo yo he hecho un libro de matrices y determinantes. Bueno, vamos a acá. Es solamente la matriz identidad, chicos, la matriz identidad. La matriz identidad, de acuerdo al orden que te digan. Si tú vas a estar para este de acá, hablando sobre este problema, entonces tú sabes que solamente va a estar hablándote de una de 2 por 2. Entonces la matriz identidad es 1, 0, 0, 1. Eso es la matriz identidad. Si tú estás hablando para este caso de 3 por 3, entonces la matriz identidad sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y la llaman identidad porque cuando tú multiplicas una matriz por esto, te sale la misma matriz. O sea, esto es como si fuera la unidad de las matrices. Verifícalo si quieres. En tu casa lo verificas. Multiplica una matriz por estas, 1, 0, 0, 1, y te va a salir la misma. O sea, esto, mira. Y eso tú lo haces en tu casa. Yo te pongo, por ejemplo, 3, 4, 5, 6.
multiplica estos dos y te va a salir 3, 4, 5, 6. A eso me refiero. Por eso es que este es como la unidad de la matriz. A esa le llaman la matriz identidad. Profesora, creo que la matriz, por su matriz inversa, daba la matriz identidad o era la nula, no me acuerdo muy bien. La identidad. La identidad, ¿no? Ujú. La matriz por la matriz inversa te da la identidad. Así tú verificabas. Cuando tú querías calcular la inversa, te decían, pues a ver, calcula la inversa de la matriz. Tú calculabas todo y te decían, para verificar, ojo, tienes que demostrar que A por A menos 1 es la identidad. Así te decían. Ah, ya, muy bien. Entonces, ahora... Profesora, y la matriz identidad por su transpuesta, ¿saldría igual la identidad? La matriz de identidad por la transpuesta, sale la transpuesta, porque la identidad por cualquier matriz no te digo que sale la misma matriz. ¿No? La identidad por cualquier matriz, la misma matriz. Entonces sería la matriz que va a tener. Ya. Entonces, tenemos. Bueno, esa es una matriz, después es otra cosa, ¿no? Ya, bueno, acá tenemos entonces que para calcular, porque yo lo que quiero calcular al fin y al cabo es este, ¿ya? Porque ese es el objetivo, para luego ver esta parte, para realizar el cálculo de máximos y mínimos en varias variables se tienen distintos métodos, muchas formas de poder averiguar máximos y mínimos, pero como en su sílabo de ustedes ahí me dijeron utiliza la matriz hessiana, entonces yo por eso estoy haciendo esto, ¿no? Dice acá, en esta oportunidad se va a usar lo que está asociado a la matriz, porque la matriz hessiana vimos la original no era idéntica, pues, ¿no? Sino es algo asociado, o sea, es como que utilizas esa partecita, como por eso que yo te dije, es como si fuera, te digo, sistema de ecuaciones y tú utilizas determinantes, pero igual tienes que hacer más procesos, ¿sí o no? Ya lo mismo. Acá, utilizas la matriz hessiana, pero tienes que hacer más procedimientos para averiguar ese famoso lambda. Ya, bueno, entonces hasta ahí. Esa partecita que le está diciendo, cuando te hablan de valores propios, también te llaman de autovalores, ¿no? De repente por ahí te mencionan, esto se llama autovalores. Ya está. Muy bien. Entonces, con esta partecita, mi objetivo es calcular el lambda, pero hay que todavía despejar, o sea que yo tengo que averiguar primero quién es el B. Eso es lo que tendría que hacer primero. ¿Quién es este famoso vector B? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta es h de f de x. Pero lo que tú tienes acá, la matriz hessiana. Yo tengo que averiguar el B. Para luego de averiguar el B, reemplazar en la matriz hessiana, pues, ¿no? Porque ahora esta función sería este de acá, pues, ¿no? Te está diciendo que lo reemplazas. O sea, primero tengo que averiguar cuánto es este B. Y este B, ¿cómo lo vas a ver? Ahorita te voy a decir cómo vas a ver. En la siguiente diapositiva te dice. Ya, una vez que averiguas ese B, lo vas a reemplazar en la matriz hessiana. Una vez que entiendes la matriz hessiana reemplazada en B, es este. Después tienes que restar lambda por la matriz identidad. Y te vas a obtener esto por acá. Vas a tener una matriz. Ya. Y luego te dice que saques la determinante de esta matriz. Entonces cuando sacas la determinante dice que lo igual es a 0. Y ahí resolviendo esto te va a salir una ecuación. O un sistema de ecuaciones. Por eso que te dije debes saber sistema de ecuaciones lineales y no lineales. Y ya cuando resuelves el sistema vas a encontrar por fin quién es este lambda. O sea, son varios pasitos. Ya, ahora. ¿Y cómo calculo ese B? Ya, cuando tú quieras calcular el B, tienes que resolver esto. Ay, ¿qué fue? Esto de acá. Esto que está acá. ¿Y quién es el triangulito? ¿Ha volteado? La gradiente. La gradiente. ¿Ah? O sea que la gradiente evaluada en este te da igual a 0. Entonces de acá tú vas a obtener quién es ese famoso vector. O vectores, quién sabe si son varios. Porque puede ser que salgan varios, ¿no? Ya, entonces vamos a ver, pues, ¿no? Ahora vamos a poner por acá.
¿qué te dice? Si todos los valores propios... ¿Quiénes son los valores propios? ¿Quién te dijo que eran los valores propios? Era el lambda. El lambda a veces salen varios, pues, ¿no? Varios valores de lambda. Entonces que el lambda que salga un valor, lambda salga otro valor. Ya, entonces dice, si tú encuentras acá el lambda que tiene sus valores, si todos los valores propios de HB son positivos, si tú ves que todos son positivos, o sea que el lambda acá es positivo y acá el otro lambda es positivo, entonces decimos que va a generar un mínimo. Por eso, de acuerdo a esto, sabemos si genera un mínimo esa función o genera un máximo. Si todos los valores propios, o sea, todos los lambdas que te salgan, salen negativo, entonces acá le dice, en B se genera un máximo. Bien. Y ahora te dice, si algunos autovalores, o sea, los valores propios, que te acuerdas que te había dicho que era lo mismo, si algunos lambda, uno te sale positivo y el otro te sale negativo, o hay varios, pues no diferentes, pero unos hay combinaditos, ¿no? Pues si son negativos y otros son positivos, entonces se genera un punto silla. Cuando hablan de punto silla es que no tiene ni máximo ni mínimo en este vector, en esa región, ¿verdad? Porque ahí va a ser colocado acá y va a ser en esa parte. O sea, me refiero que cuando tú tenías así, no sé, estás evaluando en este punto. Porque acá en esta parte no es máximo ni mínimo, porque tú vas de acá a acá. Entonces en esta región, de aquí para acá, tienes un mínimo, tienes un máximo. Pero él no viene a ser ni máximo ni mínimo. Ya a este que está acá le llaman punto silla. Es para que lo entiendan, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el problema. Vamos a hacer este problemita y ahí le damos el pase para que ustedes hagan los que van a explicar, ¿ya? Justo, yo creo que va a acabar 8:30, más o menos. Calcule y clasifique los puntos extremos relativos de la función. Ya. Primero, te dije que antes de ver la matriz hessiana, tengo que saber el B. ¿Te acuerdas? Que te dije que tengo que saber B, el vector B. Pero para saber eso, te dije que vamos a empezar con la gradiente. La gradiente, ¿ya? Entonces, para averiguar la gradiente evaluado en este vector, primero que tengo que averiguar, solo la gradiente en forma general, ¿te acuerdas? La gradiente en f de x. ¿Te acuerdas que te dije eso? Si yo quiero la gradiente evaluado en un punto, primero tengo que averiguar la gradiente, ¿cierto? Una vez que averigua la gradiente y ya tenga cuál es la gradiente, lo reemplazas en ese punto, en ese vector. ¿Te está entendiendo? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, entonces empezamos con esto. Ahora, ¿por qué yo puse F1, F2? ¿Por qué, chicos? Porque te dan dos variables. Porque me dan dos variables. ¿En dónde? En la función. En la función, acá está el x, y. Entonces, como es así, le pones F1, F2, porque son dos variables. ¿Ya? Bien, entonces, de hecho, que es igual a 0 y 0. ¿Por qué? Porque si esto de acá te dicen que la gradiente evaluado en B es igual a 0 y te estoy diciendo que primero vamos a averiguar por la gradiente y esto es igual a este 0 significa el vector 0. Claro, porque no sé si tú te acuerdas que cuando hacías la gradiente te salió un vector. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, profesora. Creo que ustedes hacían así. Y entonces esto era así y acá ponías la derivada parcial, ¿te acuerdas? La derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto... Esto que es un vector, pues, es un vector. Y cuando tú reemplazabas eso en un punto cualquiera, un vector cualquiera, lo reemplazabas acá, entonces al final tendrías que esto colocar y multiplicar por este 1, no sé qué saldrá por una función, un número. La cosa es que acá va a salir algo y lo vas a reemplazar con el 1, acá va a salir algo, lo vas a reemplazar con el, pero al final va a seguir siendo un vector. Por eso que cuando ustedes le dicen que igualen la gradiente a este 0, no se refieren al 0 de los números reales, se refieren al 0 vectorial.
Y si estás refiriendo a cero vectorial, tú tienes que ver en qué está. Tiene dos variables. Entonces tienes que ver que este 0 es el 0, 0. Entonces por eso que dicen que esto es igual a 0, 0. Y tú ya has aprendido la igualdad de dos vectores, pues no. Por eso todo es una cadenita, chicos. Si no entendieron algo del inicio, tienes que repasar todo el comienzo, ¿no? F1 es igual a 0 y F2 es igual a 0. Por eso cuando yo les pregunto, chicos, ¿entienden? Tienen que decirme la verdad. Si no avanzamos y vamos a tener un requisito que utilizar. Y entonces, F1 es igual a 0 y F2 es igual a 0. Ya. ¿Pero qué significaba F1? La derivada. Punto X. Claro, eso es igual a 0. Y también por acá la derivada de la función respecto a y tienes que igualar a 0. Que igualar todos estos dos. Ya, entonces hay que hacer, la derivada de esto. Ya, felizmente que te puse una polinómica, si no me iba a demorar un año, ¿no? Ya, pues sería que derives a cada uno. La derivada de x cubo, 3x cuadrado. La derivada de esto, recuerda que si estamos viendo x, entonces constante es el 3 y el y cuadrado. Ya vas poniendo eso adelante. De ahí derivas x, pero ese es 1, así que ahí nomás queda. Más. Después la derivada de estos, menos 15, ¿sí o no? La derivada de 12, menos 12y, 0, ¿sí o no? Porque es x y este es constante. A eso tienes que igualar a 0. Acá también lo mismo. La derivada de él, pero estamos hablando que la variable es y, entonces él es constante, 0. Claro. Acá si es y, entonces ¿quién sería tu constante? X. 3x, claro. Y después le vas a derivar el y cuadrado, que era 2y. O sea que es 6xy. Menos. ¿Esto qué sale? Sí. 0. Y esto, Cero. menos 12, ¿no? Menos 12, ya está. Y eso es igual a 0 también. Ya está, les voy a poner ahí una cosa de otra. Entonces, a ver chicos, un momentito, por favor. No sé. Búfalo. Mm. ¿Quién anda ahí? Otro gato. Ya. Entonces, estábamos aquí. Estamos primero diciendo que yo necesito saber este famoso vector. Y lo que voy a hacer es que la gradiente evaluado en ese vector tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que yo hice es igualar el vector f1, f2 igual a 0. Entonces, lo que yo dije es que f1 es igual a 0 y f2 es igual a 0. Pero f1 dijimos que era la derivada, en este caso parcial respecto a x, y f2 era la derivada parcial respecto a y, así que derivamos esto, igualamos a 0, me salió esto de acá, el sistema de ecuaciones. Entonces, en esta parte, por ejemplo, ya no es un sistema de ecuación lineal, ¿no? Por eso yo les dije, acá les va a aparecer sistema de ecuaciones lineales y sistema de ecuaciones no lineales. Entonces,
en este caso, lo que yo voy a hacer es despejar el x y voy a poner 2 entre y. Luego, lo que voy a hacer es ir en la parte de la ecuación de arriba y ¿no? En este caso reemplazar pues el x, en vez de x pongo ahora 2 entre y al cuadrado más y al cuadrado igual a 5 para que me quede con la misma variable. Luego hago esto, 4 entre y cuadrado más y cuadrado es igual a 5 y resuelvo esto, ¿no? Queda 4 por 1, 4, y al cuadrado por y al cuadrado, y a la cuarta entre y cuadrado. Ese y cuadrado pasa al otro lado, 5y cuadrado. Ahora, en estos casos lo vamos a hacer de cambio de variable para que sea más fácil. Le puedo poner al y cuadrado como un u porque es el que es común pues entre ellos dos. Entonces, si u es y cuadrado, u al cuadrado es y a la cuarta. Entonces podemos ya reemplazar. Y a la cuarta, ¿qué cosa es? U cuadrado. Y y al cuadrado, ¿qué cosa es? U. Entonces menos 5u. Y ahora sí, pues vas a poder hacer más rápido, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Es APA simple, ¿no? APA simple. ¿Qué sale? U5 Menos 4, 4. Menos 4. Menos 1. Ah, claro, para que sea la multiplicación de ellos me salga 4 y que al final en aspa me salga el menos 5u, ¿cierto? Entonces va a ser u menos 4. Siempre cuando tú haces este método verificas en aspa, pero cuando lo pones acá los factores tiene que ser en horizontal, ¿ya? Entonces sería por u menos 1 igual a 0. Entonces por acá u vale 4 o u vale 1. Pero recuerda que ese u, ¿qué cosa era? Y a la cuarta. Al cuadrado. Y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado es igual a 4 o y al cuadrado es igual a 1. ¿Y qué significa que y al cuadrado es igual a 4? ¿Cuánto vale y? 2. menos 2. 2. Y vale menos 2 también. No te vayas a olvidar de menos 2 porque ahí estás perdiendo otro valor. Ahora de acá también y vale 1 y y vale menos 1. Entonces puede ser cualquiera de estos valores, ¿cierto? Ahora eso tú puedes hacer porque tú sabes que si esto es de esta manera, entonces por teorema decimos que x es igual a la raíz de b, pero siempre adelante más menos, siempre y cuando esto sea positivo, claro, ¿no? Estamos trabajando en los números reales. Entonces ahí está. Así sería, por eso es que tú esto es raíz de 4, pero es más menos adelante, por eso 2 y menos 2. Este es raíz de 1, pero es más menos adelante, por eso 1 y menos 1. Ahora, tú tienes que y vale 2, pero recuerda que el y por acá estaba aquí, se puede saber el x, ¿no? Si tú sabes el y, ya puedes saber el x al toque. Si y vale 2, ¿cuánto vale x acá? 1. 1. Acá sería menos 1 entonces. De acá si y vale 1. 2. Y acá también sería menos 2. ¿Cierto? Ah, ya, muy bien. Y es igual, no, x. Es igual a menos 2. Ya está. Entonces ya acabamos de resolver. Entonces yo he tenido ahí pares, ¿no? ¿Cuál es el primer par? Sería 1,2. ¿Cuál es el otro? Porque es x, y, pues, ¿no? Lo que tú estás averiguando es el x y el y. Ya está. Entonces acá vamos a colocar 1,2. Después sería el menos 1, menos 2. Que sería el 2,1. Sería 2, menos 1. ¿Te das cuenta? Entonces ahí están todos los valores. Entonces, a estos valores que te salen, ese va a ser B. O sea que tiene varias posibilidades, ¿te das cuenta? Mira, acá ha salido 4. Yo voy a hacer un hito y con un hito me voy a demorar. Van a quedar 3. Entonces vamos a ver. Te alcanza el tiempo. Entonces, primero colocamos la función original y ahora
vamos a también colocar ¿cómo se llama? La matriz hessiana. Matriz hessiana. Y como nosotros estamos con dos variables, entonces tiene que ser de 2 por 2. Acuérdate, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ya está. Pero yo ya tengo el B. Tengo el B. Entonces, por acá, de todas maneras, lo que yo estoy haciendo es reemplazar, ¿no? Reemplazar acá. Porque primero tengo que averiguar cuál es dicha matriz hessiana. Porque yo no la puedo dejar así, pues tengo que saber cuánto es el F11, tengo que saber cuánto es el F12, tengo que saber cuánto es el F21 y tengo que saber cuánto es el F22. Tengo que saber cada uno de los elementos. Y si fuera de 3, eso va a ser ¿cuánto? 9. Tienes que hacer 9. ¿Ves? Ya, entonces estamos empezando con 2 por 2 porque es más sencillo, más rápido, pues, ¿no? Supuestamente. Ya, entonces, yo creo que con una pregunta de esas ya te haces 8 puntos, ¿no? Un montón. Si te viene de 3 por 3, claro. Ya, entonces acá lo que te dice. Primero, para calcular 1, 1, es necesario calcular solamente de 1 y de 2. Es como cuando yo te diga, si yo quería de XX, primero, ¿qué necesitabas? Primero derivar en X, ¿sí o no? Y después, de vuelta derivar en X. Entonces, mejor, para no hacer ese proceso, entonces, más sencillo sería que averigües primero el f de x. Y una vez que ya tengas el f de x, de ahí lo derives nuevamente, pues no. Eso es más sencillo. Entonces, por eso que en estos problemas, para que lo hagas más rápido, siempre fíjate de todos los que hay, ¿no? Por ejemplo, como acá había solamente f1 y f2, entonces primero esa va a ser tu base. f1 y f2. Entonces, la derivada parcial sería respecto a x. Y f2 sería la derivada parcial respecto a y. Entonces derivas esta función que está acá respecto a x. Entonces, acá derivas, sale 3x cuadrado. Derivas, por acá sale 3y cuadrado. Derivas, menos 15 y este 0. Después, ahora, en este caso, esto está derivando, pero en función de y. Entonces acá, este viene siendo una constante. 0. Ya lo habíamos hecho adelante, creo, ¿no? Entonces acá, igualito, como es y, la variable, entonces la constante sería 3x en este caso, pero por la derivada de y cuadrado, que es 2y, sería 6xy. Ahí está. Después la derivada de este es 0 y la derivada de este es menos 12. Sí me acuerdo que lo hemos hecho adelante. Pero ¿por qué lo repito? Porque acá voy a necesitar para hacer ahora 1, 1, ¿no? Si yo quiero 1, 1, ¿cómo hago? Si quiero 1, 1, recuerda que yo me fijo siempre en el primero. En el primero. El primero es 1. Ese es el primero que tiene la derivada en 1. Ah, pero la derivada de 1 ya me salió. ¿Sale esto, sí o no? Ahí está. Lo copias acá. Y acuérdate, lo que menciona acá es lo que vas a poner acá a la derecha, porque es lo más interno. Y de ahí, ¿qué te dice? 1. Entonces sería derivada respecto a x, porque 1 para mí es x, pues es x. Recuerda que este 1, 1 significa x, ¿no? Entonces, esto de acá lo derivas respecto a x otra vuelta. Sería 6x. Ah, no, este de acá es otro problema que dije que es raro salir este. Ya, bueno, acá saldría entonces la derivada de esto. Sería 6x. Después de acá sería 0. Y acá sería 0. Solo quedaría el, ¿no? Y ahora te están repitiendo acá de 2, 2. Ya, acuérdate. Primero te fijas en el número 2. Entonces tú buscas f de 2 era este de acá. Ya lo tienes. Lo copias, ¿ves? Ahí está. Y de ahí este segundo que está acá significa este es x y este es y. Entonces sería la derivada respecto a y. Entonces respecto a y, acá derivas. Si este de acá es la variable, el 6x pasa adelante. Y esto es un número, así que queda 6x nomás. Muy bien. Ahora 6x, 6x, ya está. Ya encontramos el f de 1, 1, el f de 2, 2. Ahora, ¿quién falta? 1, 1, 2, 2, falta 1, 2 y 2, 1. ¿Sí o no?
Ya está, lo mismo. Te fijas acá. Este empiezas, acuérdate, el número 1, F1 está acá. Ese lo copias acá. Después, en la parte de acá, el que sigue es el número 2. Pero acuérdate, él es X y él es Y. O sea, derivada en función de Y. Te dicen 2. 2 significaba derivada en función de Y. Y derivas en función de Y. Y si es 2, 1, empiezas con 2. F2, acá está, mira. F2, ¿cuánto es? Este. 6XY menos 12 es este, ¿ves? Y acá que dice después que hagas 1. Pero este es Y y este es X. Porque el 2 es Y y el X es 1. Entonces, derivada respecto a X. Muy bien, una vez que haces eso, derivas respecto a Y. Esto se hace 0. Después derivas acá y te sale 6Y. Derivas, sale 0. Acá está 6Y. Bueno, esto sería por propiedad, ¿no? Eso de acá, si tú ya sabes el de acá, que es Y, el otro también es Y, ¿se acuerdan? Que había un teorema. Sí, profesor. Ajá, entonces esto sí ha salido casualmente, ¿no? Pero esto es lo que cumplía y tenías que verificar qué cosa para que cumpla eso. Que sean Que continuos. sea continuo, ¿ya? Tiene que ser continuo. Y sí, pues un polinomio sí es continuo. Y entonces ya tenemos, esta es la matriz, ¿cómo se llama esta matriz? Hessiana. La matriz hessiana. ¿Ya ves? Ahí tú has hecho solamente la matriz hessiana, nada más. Pero yo no quiero la matriz hessiana, yo quiero la matriz hessiana evaluada en quién. En B, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Sí. Ya, entonces, ahora hay que reemplazar, pues, H, y ya no esto, sino en el 1,2, que era el primer valor que me salió. A ver, vamos a ver, 1, 2, 1, 2. Vamos a retroceder. Mira, acá me salió el primero, 1, 2. Estoy haciendo este nomás. Mira lo que me ha demorado. Mira, de ahí tiene que hacer para estos tres, por eso te digo. Yo voy a hacer un hito por el tiempo. Ya, después ustedes lo revisan. Si quieren esos tres que quedan, lo pueden exponer. Ya está resuelto encima. Ya, entonces acá tienes que reemplazar, pues, ¿no? Ahí lo colocamos, la matriz hessiana me salió esto. Y pues lo reemplazas. Acá te dice 6 por X. Pero para mí, recuerda, este es un par ordenado. Así que este es X y este va a ser Y. Ajá. Entonces, porque esto de acá es X, Y, pues, ¿no? F de X es X, Y, ¿no? Solamente que lo estoy reemplazando en 1,2. Entonces, 6 por X. 6 por 1. 6. 6 por 2. 12. Este 12 y este 6, porque así era, ¿no? Ya está. Ya. Esta es la matriz hessiana evaluada en ese vector, que es este de acá nada más. Ya está. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Ya, a ver, una retroalimentación. ¿Qué hicimos primero? La gradiente. Ya, la gradiente, ¿qué hicimos con la gradiente? Igualamos a 0. Igual Muy bien, 0. Jairo, le igualamos a 0. Muy bien. Ya, después, una vez que has igualado a 0 la gradiente, ¿qué te sale de ahí? Hacer un sistema de ecuaciones y encontrar el valor de X y Y. Ya, y con esos pares, ¿quiénes vienen a hacer esos pares? A X y el guión de hoy va. No, pues que tú averiguaste, me dijiste hace un momento. Los posibles valores propios. Valores propios, son los valores del lado. Ok, ya acabamos ya. O sea, ya acabamos hace rato. No me di cuenta. Del B. Ah, lo que calculamos era el vector B. Los posibles valores del vector B. Eso es lo que calculamos cuando hacemos la gradiente. Mira, vamos a retroceder, ¿ah? Por eso te digo de vuelta para que no nos perdamos, porque como es bastantes datos, ya, mira. Hasta ahí me dijeron bien. Me dijeron que la gradiente lo igualaron a 0. Le resolvieron un sistema de ecuaciones, ahí me dijeron, y tuvieron los resultados. Pero esos resultados, ¿quién es? Los valores de quién? Del vector B. B. Si tú dijiste lambda, ya acabaste ya el problema y ahí terminaría la historia. No, ahí solamente calculé el vector B. Entonces, luego tengo que calcular la matriz hessiana. ¿Por qué? Porque mira lo que tienes que hacer para averiguar el lambda. Tienes que resolver esta ecuación. Y acá no dice la matriz hessiana, sino dice la matriz hessiana evaluado en un vector. Yo ya tengo el vector, pero me falta la matriz hessiana, ¿sí o no? Por eso que acá yo empecé a hacer la matriz hessiana. ¿Y cómo se calcula la matriz hessiana? Viendo primero el orden, ¿no? Como tú ves dos variables de 2 por 2. Y dentro de esta matriz hessiana
¿Qué hay dentro de la matriz hessiana siempre? Derivadas parciales. Derivadas parciales. ¿Seguro? ¿Es en derivadas parciales? De segundo orden. De segundo orden, ¿no? Son derivadas de orden superior, en este caso de segundo orden. ¿Ya? Pero también puede ser de tercer orden, ¿no? Ya, entonces, nosotros estamos tomando de segundo orden. ¿Ya? La derivada parcial es cuando es solamente así. F1, F2. Es de derivadas parciales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí yo calculé todo, ya encontré todo, encontré la matriz hessiana. Y luego cuando ya tuve la matriz hessiana, lo tuve que evaluar en el vector B, que fue obtenido ya cuando igualé a 0 la gradiente, ¿no? Ahí obtuve yo ese B, esos posibles valores de B, pues, ¿no? Todos los posibles valores que encontramos. Yo he hecho con un valor, falta con 3 valores todavía. Entonces, con este valor que hemos tomado, lo reemplacé en la matriz hessiana, me salió este. Ahora hay que restarle menos lambda por este i, pero este i es la matriz de identidad. Y como estamos de 2 por 2, 1, 0, 0, 1. Ya, ahora tú has aprendido cómo operar esto, ¿no? ¿Cómo operamos eso? Agarramos el primero de arriba y damos las... ¿Qué resta? Menos lambda. Menos lambda. ¿Y acá qué queda? 12. 12. 12, nada más. Acá. 12. Y acá. 6 Sí. menos menos lambda. Claro, si tú te pierdes en esto, entonces lo haces paso a paso, ¿no? Lo haces 6, 12, 12, 6. Sé que hay algunos que son rápidos, pero algunos que todavía recién están entendiendo esta parte. Entonces, él por él, él por él, él por él y él por él. Por eso que sus compañeros dijeron, estamos restando estas dos matrices. 6 menos alfa, 12 menos 0, disculpen, 12 menos 0, 6 menos alfa. Ya está. La determinante te dice. Igual a 0. Listo. Ahí llegamos. Pero esta determinante es de 2 por 2. Así que si la conoces. Es él por él menos él por él. Resolviendo te sale esto. Claro, ¿no? Tú lo haces esa operación. Te lo dejo acá. 6 menos alfa. Disculpe, 6 menos lambda por 6 menos lambda. 6 menos 144. Entonces acá puedes hacer distributivo, puedes decir 6 menos lambda al cuadrado. Entonces te sale 36 más lambda al cuadrado. Después menos 2 lambda, ¿no? 2 lambda. Y este 144 menos 144 es igual a 0. Entonces te sale lambda cuadrado. Profesora, ¿no es menos 12 lambda? 12 lambda. Justo estaba viendo eso. Menos 12 lambda. Y este es menos 144, 38 menos 108. Y sí, ahí salió, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ya resuelto la determinante. Y la resuelves eso. Acá resuelves por aspa simple. Ya, resuelves por aspa simple. 18 por 6. Le sale 108. Y para que sea negativo, uno debe ser positivo y uno debe ser negativo, ¿no? Y cuando hacen aspa, debe haber una diferencia de 12. Sí, hay una diferencia de 12. Y como este de acá era menos 18 y el otro es 6, sí va a salir. Sí, está bien, ¿no? ¿Lo ven? Sí, otra. Sí, Sí, todos confirmen. Ya. Entonces una vez ya encontré el lambda. ¿Qué significa que me haya salido un positivo y un negativo? A ver quién me desacuerda. Mínimo. ¿Es silla? Muy bien, es el punto silla. Así le llaman. Significa que ahí no hay, en ese punto no es ni el punto máximo ni el punto mínimo que has encontrado. Punto 1,2 genera un punto silla nada más. O sea, no encontraste ni el máximo ni el mínimo.
Entonces te toca buscar los otros, pues, ¿no? Porque tiene que haber uno de ellos, porque ahí vas a encontrar quién es el máximo o quién es el mínimo. Entonces te toca trabajar con cada uno de los demás. ¿Se entiende? Profesora, ese punto sí ya no se relaciona con R2, en R2 cuando decimos los puntos de inflexión. No tiene relación con eso, ¿cierto? No. No es cualquier punto que está en esa parte que yo te dije, esa región. Es cualquier punto. No se relaciona. Gracias. Ya, de nada. Muy bien, chicos. Entonces, yo creo que hasta ahí se ha entendido, ¿no? Ya para hacer los demás, haces lo mismo. Lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces yo pongo esto. Hasta ahí. Todos esos son los resultados. Y voy a hacer con los demás, ¿no? Por acá, por ejemplo, el que yo hice hace un momento era de 1,2. Me falta menos 1, menos 2. Menos 1, menos 1, ahí está, ¿ves? Ahí está, menos 1, menos 2. Pero ya no lo he hecho, obviamente, la matriz hessiana, porque la matriz hessiana ya salió en el original, pues, ¿no? Y la matriz hessiana ya la tienes. Ya no es necesario que lo vayas a hacer en cada uno de los otros vectores, pues, ¿no? Solamente, ¿qué tendrías que reemplazar? ¿Cuánto vale el vector aquí? El X y el Y, es lo único que cambiaría, pues, ¿no? A partir de acá cambiaría. Y lo demás esta partecita, ¿ves? Ya no tienes que volver a hacer lo demás, pues, ¿no? No pensabas de que vas a hacer todo de vuelta, pues, ¿no? La matriz hessiana ya es única, ya la tenías. Solamente es cuestión de reemplazar el X y Y donde veas, dentro de esa matriz hessiana. Una vez que lo reemplazas, ya pues ahí ahora sí lo colocas en esa ecuación. Lo colocas ahí, sale esta nueva fórmula y ahí te salen otros valores. Y acá también vamos a ver que el punto menos 1, menos 2 también genera un puntocillo. ¿Por qué nos dimos cuenta de eso? Porque toma valores positivos, toma valores negativos. De ahí faltan 2, 1 era 2, 1. Así lo mismo, reemplazas en 2, 1. Sale 12, 6, 6, 12. ¿Dónde se regresa? En la matriz hessiana. De ahí lo restas con lambda por la matriz de identidad, ¿no? Entonces restas 12 menos alfa por 1, 12 menos alfa. 6 menos 0, 6. 6 y acá el mismo, ¿no? Después la determinante. Multiplicas el por el menos 36 igual a 0. Despejas todos los números, ¿no? Los agrupas y te sale esto. A ver ahí, ¿cuál sale de los valores? Menos 18 y menos 6 en hasta 5. Ya, menos 18 y menos 6, ¿no? Entonces, el lambda sale los dos positivos. ¿Qué significa que salen los dos positivos? Punto máximo. Mínimo. Mínimo, era al revés. Algunos que sale. Cuando los dos eran positivos, te sale que genera un punto mínimo. Cuando los dos son negativos, te genera un punto máximo. Al revés, acuérdate. Siempre cuando uno dice máximo ya quiere decir que sale el mismo mayor, ¿no? Igual pasa con máximo como divisor. Cuando entraban en primaria siempre tenían esa duda. Bueno, entonces ahí hacemos el último punto. Ya, lo mismo. Y estos son, mira, los dos negativos. Entonces acá ya sabemos que en el punto menos 2, menos 1 genera el punto máximo. Y ya averiguamos el punto máximo y el punto mínimo. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Ya, esto de acá sí lo vamos a hacer ya después. Acá falta otro criterio. Ya nos faltaría un poquito. Quería llegar hasta la función hessiana, que era lo más importante. Si tú entiendes la matriz hessiana, ya lo demás vas a entender. Porque lo demás, la siguiente clase, vamos a seguir mencionando, ¿eh? Vamos a seguir mencionando. Mira, acá me falta solamente dos cositas. Nada más. 2 puntos y ahí terminamos con... vamos a ver lo mismo, pero ahora con restricciones. Y ahí sí me voy a demorar un poquito más. ¿No? Esta es optimización de funciones de varias variables sin restricción. Para el otro sí necesitan más herramientas. Así que si hoy día van a participar,
Chicos, les recomiendo